Un narrador ante el fuego, una voz que habla para un auditorio que escucha, la palabra que se cede de mano en mano como una antorcha, una tentativa de que el fuego no se consuma, de que la noche no sea completa, irredimible. El poder y el misterio del relato ante la hoguera, Los muebles del mundo, publicado por Seix Barral, Ricardo Menéndez Salmón, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti de nuevo. Tengo que decir que esta mañana ha sido un verdadero placer escucharte en la rueda de prensa. Me alegro. Creo que el cuento y el relato, aunque tú quieras dejarlo de repente, que tampoco me lo creo, lo vas a apartar un poquito para escribir algo más extenso, pero creo que, como digo, te contradice. O sea, yo creo que el relato tiene muchísima fuerza, tiene una capacidad de abstracción al lector que lo desarma en trocitos pequeños. No, sí, yo no niego esos poderes, los reafirmaría las veces que fuera necesario ante los auditorios, que fueran suficientes. Sí. Lo que pasa que, insisto, a veces es una cuestión de intereses personales, ¿no? Y que entiendo que para la horma de la realidad con la que yo trabajo ahora mismo, digamos que el zapato que mejor encaja no es el relato. Dices, contar una historia para salvar lo que encierra y dignificar a quien escucha, porque en realidad esa hoguera, vamos a decir, imaginaria, lo que esconde tras esa llama es la necesidad de escuchar y al mismo tiempo, quien lo está contando, la necesidad de narrar y aportar algo más en ese cuento. Sí, hasta el punto de que esto es algo que a mí se me impuso con mucha fuerza cuando abordé en Niños en el Tiempo. Había una parte muy arriesgada que era contar una posible infancia de Jesús, ¿no? La figura del Jesús histórico, ¿no? Y en esa novela lo que se llega a defender explícitamente es que realmente en nuestra vida, la vida de todos nosotros, desde las figuras envueltas en algo de leyenda como esta que mencionamos o las de las personas más corrientes y molientes, seguramente solo tienen sentido, o solo cobran sentido, mejor dicho, si las disponemos en modo de relato. Hasta el punto de que si yo te preguntara, bueno, ¿tú quién eres? ¿No? O cuéntame tu vida, pues esa narración que tú compartirías conmigo adoptaría la forma de un relato. Sí, estoy de acuerdo. Lo cual yo creo que nos informa sobre que la necesidad de narrar y de contar de alguna manera es constitutiva de nuestra condición, ¿no? Y que muchas veces solo nos identificamos como humanos precisamente a través de la narración, de la perspectiva, de la posibilidad del relato, de la narración. Digamos también que hay una forma de narrar dándole belleza a un objeto, pero no describiéndolo como tal, sino poetizando un poco. Para mí ha sido siempre casi una petición de principio, que el lenguaje intente agotar todas sus posibilidades, ¿no? Yo no me gustan los usos rácanos del lenguaje, no me gustan los usos demasiado... No es que no me guste la prosa del mundo, sí me gusta, pero... Y tampoco me gusta la alaraca porque sí, ¿no? O la musculatura literaria porque sí. Pero el lenguaje, al fin y al cabo, es nuestro mecanismo para mostrar lo que nos rodea. Y, bueno, un lenguaje resonante, un lenguaje rico en sugerencias, un lenguaje rico en sinestesias, un lenguaje que juegue con la paradoja, un lenguaje que adjetive de un modo distinto al habitual lo que logra en quien está al otro lado de la escucha o al otro lado de la página es también una perspectiva ampliada de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a mí me gusta indagar en esa dirección. Esta mañana has dicho una cosa que me ha gustado mucho y dices, la novela te vence por puntos y el relato por caos. Sí, esta es una idea de Cortázar que él mantuvo en alguno de sus... Ya sabes que casi todos los cuentistas que se preceden tienen una teórica del cuento, una poética del cuento, ¿no? Cada uno ha ido expresando la suya. Y una de las ideas que Cortázar lanzaba era esta, ¿no? Que
para ser sugestivo, para atrapar al lector, para merecer atención en definitiva, el relato tiene que noquearte, ¿no? Mientras que la novela puede ir conquistándote de un modo más premioso, ¿no? Como en el boxeo, como en el símil pugilístico, te puede ganar a 15 asaltos, poco a poco te va dando un jab aquí, un golpe allá y te va ganando para la causa, ¿no? Pero es cierto que el relato, para conquistar al otro lado, necesita algo muy rupturista. Quizás porque un relato, si no te atrapa de forma muy inmediata, es fácil que lo abandones también, ¿no? Mientras que a la narrativa de aliento más largo le concedes también, un poco como los políticos, ¿no? Le das esos 100 días de... ¿no? Te das un poco de espacio a ver qué pasa. Un poco de margen, 100 días de margen, pues a ver qué pasa. Un poco lo mismo. Vamos con alguno de tus muebles, ¿te parece bien? Sí, cómo no. Dices, nuestra vida no es más que eso, una maquinita que gira y hace ruido, que se desplaza y hace ruido, que ama y hace ruido. El ruido de fondo bien podría ser el de la vida misma de cada uno. Me gusta mucho lo que es el ruido de fondo, ¿no? Lo que los científicos o los técnicos definen como ruido de fondo, que es ese sonido que no escuchamos, paradójicamente, que hacen los electrodomésticos que nos rodean, ¿no? Y bueno, me parecía una metáfora bastante pregnante de lo que puede ser la propia vida humana, ¿no? Ese pulular que oímos pero no oímos, que vemos pero no vemos, que tocamos pero no sentimos, y que, por ejemplo, en un lugar como el que estamos ahora, en una gran ciudad, se percibe con muchísima mayor intensidad que en lugares más pequeños, y que en el contexto del cuento en el que forma parte, el ruido de fondo, me parecía que culminaba muy bien o cerraba muy bien esa charla íntima que están teniendo dos personas en torno a una historia con ciertos elementos entre lo fantástico y lo casi que lo fantasmático, ¿no? Y siempre con la idea también del sonido, de la música en este caso, como el elemento vertebrador de este relato. De Mendizábal, sin decir nada más. El problema es cuando escuchas demasiada... quiero decir, cuando te evades a través de la música, o incluso de una emisora de radio, un partido de fútbol constante. Lo que haces es vivir de otros ruidos, pero te apartan del mundo. Sí, bueno, el ruido de fondo no tiene por qué ser solo, efectivamente, el sonido vinculado, en este caso, a la música. Puede ser cualquier actividad lo suficientemente absorbente como para anular también una percepción, una adherencia a la realidad. Obviamente el personaje protagonista del ruido de fondo ha perdido la adherencia con la realidad, ha huido a un mundo paralelo del cual ya no es capaz de volver, ¿no? Eso es. Gritar, muy curioso, dice, se alquila habitación para gritar, económica, absoluta discreción. El grito tan ancestral nos inflama de vergüenza. Pocos actos como el grito nos permiten comprobar hasta qué punto hemos olvidado nuestra animalidad y nuestro pasado. Este cuento nace de una anécdota absolutamente niña, pero absolutamente real. Me parece brutal, es buenísimo. También. Yo estaba con unas vacaciones en Huelva y era un día tarde, de estos que está la luz declinando, esa luz del Atlántico nubense maravillosa, y de pronto una niña pequeña, 5 o 6 años, no tenía más, entró en el agua, estaba con sus padres, entró en el agua y dio un grito que lo decía todo y no decía nada. ¿De felicidad? Sí, era un grito absolutamente libre, libérrimo, era un grito sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de pudor, era el puro grito de la espontaneidad, ¿no? Y esa imagen me quedó, me acompañó durante unos días, sé que me hizo sentir bien, ¿no? E imagino que en paralelo, bueno, pues la maquinita del escritor va trabajando por su lado, y hubo un momento en que ambas, el recuerdo de aquella niña y la posibilidad de escribir un cuento tal, se conjugaron en la búsqueda de un lugar donde el protagonista de gritar se despoja
de sus temores, se despoja de sus vergüenzas, se despoja en definitiva de todas esas pieles que a veces nos adherimos. Al final, ¿qué sucede? Que creo que el cuento se convierte también en una especie de metáfora de lo que la literatura podría aspirar a ser, ¿no? Un grito incondicional, ¿no? Un lugar... Yo creo que todo escritor busca esa habitación donde decir o donde gritar lo que muchas veces por pudor, por negligencia, por vergüenza o por cortesía incluso en sociedad no hacemos, ¿no? Y bueno, creo que la literatura, sobre todo cierta literatura, es esa habitación del grito donde ciertos autores han sido capaces de gritar más allá de las palabras, ¿no? No hay más libertad en ese grito que la niñez, ¿no? Lo sí, en el cuento se dice que solo los niños, los moribundos, y por un lado, sí, que ya no han perdido toda vergüenza, ¿no?, ante el que dirán, y los niños que todavía carecen en buena medida de estas ataduras, ¿no?, son capaces a veces de gritar con esa absoluta falta de respeto hacia el otro, ¿no? La grieta simboliza mucho algo que hemos visto siempre, como es el Holocausto, el camino a los campos de concentración, esa grieta por la que ve ese niño. Pero yo te pregunto, sin querer ahondar en lo que quieras o no opinar, te diría, ¿cuántas grietas tienen ahora los edificios derruidos del aire contaminado por las bombas? Pues demasiadas, ¿no? Y además cada día más y sin ningún tipo de solución viable a algo que en la actual tesitura y seguramente en futuros días veremos que no hará más que acumular dolor y dolor y dolor y dolor. Este tema que estamos viviendo ahora de la guerra me recuerda, me hace pensar inevitablemente en algo que yo crecí. Tengo ahora 52 años, recuerdo que en el año 92, hago un poco una digresión, pero vuelvo a... No, tranquilo. ¿Te acuerdas aquel libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia? Bueno, era un libro que planteaba la tesis de que después del derrumbe de la Unión Soviética, la historia había terminado. Sí, habíamos llegado al mundo soñado, que era el de las democracias occidentales, el parlamentarismo, etcétera, etcétera. Para nada. Todo eso entra en una primera enorme crisis en 2001, con los atentados, tal. Pensando en este conflicto irresoluble en torno a Palestina, yo lo que pienso es que ahí la historia no se cancela nunca, la historia con mayúscula. Por supuesto. La historia no se acaba nunca, No. nunca. Y dentro de la historia hay historias especialmente reacias a encontrar un final, ¿no? Y obviamente toda la que tiene que ver con esto es especialmente obvio que no hay una posibilidad de cancelar determinados hechos que han sucedido y se siguen sucediendo una y otra vez a lo largo del tiempo y lo que sucedió una vez sigue resonando y sigue generando nuevos acontecimientos una y otra vez. Como si fuera algo cíclico. Sí, pero en este caso es una especie de eterno retorno, primero extraordinariamente dramático, que te paraliza casi como espectador, ¿no? Sí. Porque además te genera una impotencia, al menos a mí, ¿no? ¿Qué hacer ante una cosa así? ¿A qué resortes acudir? Al de la razón, al de la emoción, al de la inteligencia. Tienes la sensación de que todos fracasan, ¿no? Es como estás ante un problema irresoluble, ¿no? Estamos viendo que ni el derecho internacional funciona, ni las presiones diplomáticas, ni hay en juego elementos tan primarios, tan ancestrales, Entonces, volviendo un poco al relato, La grieta es un relato en el que yo quería acercarme a un tema muy doloroso, como es el del Holocausto, pero no quería acercarme por los medios habituales. Entonces, por eso inventé este otro cuento dentro del cuento, que es lo que el niño ve, ese mundo imposible, que el niño ve en forma, en este caso, de un ciervo maravilloso, que obviamente podemos imaginar que es lo más alejado seguramente posible que pueda haber en un contexto de catástrofe personal. De pronto, pues no lo sé, a lo mejor los niños de Gaza hoy, mirando a través de las grietas de las paredes, alguno quizás sueña con un ciervo imposible que le va de esa miseria circundante y de ese no horizonte que tiene delante. Ojalá, la verdad es que es un cuento precioso dentro del dolor que encierra, ¿no? Pero me lo parece.
Se llega a comprender que eres razonablemente feliz cuando aquello que añorabas poseer, recuperar, ha dejado de existir. Estamos a nuestros amores, cuando de repente crees que puedes recuperar algo que viviste en su momento y cuando se te cierra la puerta, o no voy a decir más, vuelves a tu lugar y dices, lo que tengo es bueno. Sí, este es un cuento también consola, que haya una extraña consolación después de la pérdida, ¿no? Sí. Es un cuento que me gusta mucho. Antes hablábamos de cómo uno, al releerse, bueno, descubre cosas que le gustan, siguen gustando, y descubre cosas que le siguen gustando menos. Yo este cuento he querido que esté ahí porque es un cuento que me parece, cuya temática me interesa mucho, pero es un cuento que hoy no escribiría como está escrito. Es un cuento que creo que necesitaría hoy, si volviera a escribirlo, sería un cuento menos, ¿cómo decirlo?, menos inflamado, sería un cuento más contenido, sería un cuento quizás más corto, sería un cuento más... pero mantendría letra por letra el argumento central del cuento y de alguna manera la lección que conlleva, que es un poco la que tú has expresado, ¿no? Como a veces necesitamos perder una esperanza para reencontrar una realidad, ¿no? Exactamente. El arte, muy importante para ti, sí. Decías esta mañana, y además corroboras. El arte como representación de la ausencia, como un territorio innegociable, íntimo de la terra incógnita de la vida. El arte, no solamente el arte en cuanto a, ¿cómo diría?, tal y como lo entendemos, arte de pintura, música, etcétera, sino el arte de amar también. Sí, en general, o el ars vivendi, ¿no? El arte de vivir. El arte de cualquier lugar o cualquier tiempo de nuestra experiencia al cual acerquemos una mirada o una práctica, digamos, artística, ¿no? Intentar convertir, efectivamente, mediante los instrumentos de la creación, de lo que el arte tiene de deslumbramiento perpetuo, de asombro ante el mundo, quizás es una palabra que me interesa. Yo creo que si yo tuviera que caracterizar lo que distingue al artista de la persona que no lo es o a la que no le interesa el arte, es porque uno tiene una capacidad de asombro que el otro ha perdido o abandonado o ha olvidado, ¿no? Yo creo que el arte lo que hace es renovar nuestra perpetua capacidad de asombro ante cualquier cosa. Yo, por ejemplo, soy una persona extraordinariamente entusiasta, me interesa todo, aunque luego haya cosas que me interesen más o menos, o cosas en las que pueda sentirme partícipe o no, pero creo que no perder nunca esa mirada a lo mejor de infancia o esa mirada de eterno asombro ante lo que nos rodea es una de las claves que separa la creación o las personas dotadas para la creación de las que no son. Y luego, vamos a ver, el arte obviamente creo que es algo que se vio, aunque también todos se entiende que lo hemos olvidado relativamente pronto durante el periodo de la pandemia. El arte es una extraordinaria despensa de consuelo, ¿no? de refugio, de asilo. Es un lugar al que acudir cuando las cosas no marchan del todo bien, pero no para encerrarse en él, no por el arte, no con un ánimo de torre de marfil, no. El arte es el lugar en el que podemos encontrar una interlocución de primer orden con nuestra vida, ¿no? Pero al mismo tiempo un lugar de asilo, un lugar de refugio, un bálsamo, un lugar de consuelo. Y todo eso, yo creo que en mi literatura está muy presente y se concreta de muchas formas. Sí. Decíamos al principio el arte de contar historias. ¿Quién no cuenta historias a sus hijos, sobre todo antes de dormir? Yo creo que esas historias que te cuentan, por mucho que digan los científicos, aunque seas muy pequeño, siempre acabas recordándolo. Un pequeño matiz, algo que cuando vuelvas a retomar, porque tú se lo leas a tus hijos o porque tengas un cuento en casa, una historia, tú lo vas a recordar. Pero en este caso hablas también de contar historias a quien está acabando su vida. Y esa vida que se parece alargarse porque quiere esperar a ese fin. Sí,
me alegra mucho que cites La vida en llamas, porque Sí. los cuentos, los libros que uno escribe son como los hijos, ¿no? No puedes decir que uno lo amas más que al otro, pero al mismo tiempo eres consciente de que no son cantidades homogéneas, ¿no? Y para mí La vida en llamas es un relato muy especial. Es uno de los textos en los que yo más cerca me he sentido en mi trayectoria como escritor de que la distancia entre lo que yo quería contar y lo que al final logré contar es menor, ¿no? Que creo que es una buena marca, un buen índice de haber satisfecho aquello que pretendías hacer. Es un cuento que aún hoy, cuando vuelvo a leerlo, me hace sentir muy satisfecho desde el punto de vista de la creación y que logra incluso algo extraño, que es lo leo como si no fuera un cuento mío y logra conmoverme, ¿no? A pesar de que obviamente me lo conozco. Entiendo que ese cierre, donde todo cobra sentido, donde el renacimiento o el nacimiento se conjuga con la muerte, donde el ciclo, digamos, de lo vivo se sigue, donde se recupera un poco también esta imagen de la vida como una antorcha que se cede de los que se van a los que vuelven, ¿no? Creo que cobra un sentido pleno y vuelve a vincularnos quizás con la idea de que la palabra, en cualquiera de sus manifestaciones, la oralidad en este caso, la de un hijo. Además, si te das cuenta, en el cuento se dice no menciona el libro al que está leyendo. Era una tentación. No, para nada, ¿no? No, pero sí, es interesante porque desde la cocina del escritor es una tentación buscar un libro y sin embargo me di cuenta que no tenía que mencionar ningún libro, ¿no? No había ningún libro seguramente lo suficientemente importante o omniabarcador que justificara esa decisión. Entonces, simplemente lo que dice, bueno, no voy a decir el título, pero puedo decir que es uno de esos libros que al menos una vez en la vida hay que leer. Exactamente. La verdad es que, bueno, te decía hace un momento que todos me parecen, pues, que cumplen exactamente el relato como tal. Quiero decir, te dejan, te abstraen en poco tiempo y incluso quieres más, te da la capacidad de seguir pensando. Más que una novela que casi siempre te lo da todo resuelto. Bueno, sí. Lo que pasa que yo creo que las novelas importantes son aquellas que también cuando se cierran siguen viviendo en el ánimo del lector. Ojalá, ¿no? Yo de hecho no me gustan las novelas precisamente conclusivas porque primero creo que se parecen también menos a la vida, ¿no? Yo creo que la vida tiene sus habitaciones abiertas, sus lugares irresueltos, su parte invisible del iceberg, que diría Hemingway en su teoría del cuento, ¿no? Escribes, has 21 relatos has publicado en este libro, entre 1999 y 2022. Estoy segura que, bueno, no sé, esto es mucho aventurar, pero imagino que habrás escrito más relatos antes, después, y la pregunta es también, ¿qué criterio has seguido para publicar estos? Efectivamente he escrito, yo creo que habré escrito en total el doble de relatos. Digamos que yo habré escrito 40 cuentos en mi vida, cerrados. O sea, 40 cuentos que no me avergüenza que mi nombre se vea las que reconozco como míos y reconozco como cerrados y como finalizados. Así que digamos que la selección es una especie de 50%, una mitad, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos años he escrito muy pocos relatos, ¿no? Digamos que lo grueso de mi producción como escritor de relatos yo creo que es la primera década del siglo, entre 2000 y 2010, entre 2000 y 2012, 13, sí. Es cuando yo siento que el relato como género me convoca con más intensidad y a partir de entonces siento una especie de decaimiento y es por eso que realmente anuncio en este libro que de algún modo también este volumen tiene una especie de vocación de mostrar lo que has escrito. ¿Y cuál ha sido el criterio para escoger? Pues en algunos casos el hecho de que estaba muy satisfecho con los relatos, como algunos
algunos de los que hablábamos antes, en otros que creo que son relatos sin los cuales no se explica mi trayectoria literaria, como por ejemplo, estoy pensando en Los caballos azules o incluso en Eternidad. Y en otros casos he querido también dar algún inédito, quería mostrar algún relato que no había modo de acceder a él porque no se había publicado nunca. E incluso he querido asomarme en algún caso a algún territorio que yo no he frecuentado en la novela, como puede ser el humor, ¿no? O la sátira. Hay un par de relatos un poco extraños en ese sentido para quienes conozcan mi obra, que son sobre todo ¿cómo se llama? Perdona, el relato sobre Luxemburgo Occidental y Asterix en la Estrella de la Muerte. Sí, también. Que es una especie de encuentro soñado entre Emmanuel Macron y Donald Trump, ¿no? He querido también asomarme un poco a jugar un poquitín con la sátira y con los personajes reales, con personas reales, trasladarlas al teatrillo del absurdo un poco. Pues Los muebles del mundo ha sido una gozada leerte. O sea que me quedo emplazada para tu novela cuando salga y retomaré las anteriores que has escrito, porque esto de hacer entrevistas trae consigo también conoceros. Pues, así que un placer, Ricardo. Muchísimas gracias por tu generosidad y invitarte a hacer este camino a la inversa y a descubrir, yo creo, ahora que has frecuentado los relatos, entiendo que descubrirás en los textos narrativos más amplios muchas de las claves que aquí se dibujan. Estoy segura. Pues un placer. Un placer tuyo. Gracias. Nada.